Pues si no me equivoco, justo en estos momentos estará empezando el cónclave en el que se elegirá al próximo sucesor de San Pedro, al próximo papa. Y como es un acontecimiento tan importante, no solo para la Iglesia Católica, sino también para el mundo entero, pues quería compartir con vosotros una reflexión que he hecho sobre cuál es mi candidato favorito para ser papa. Y esto lo he hecho porque he visto un montón de vídeos en YouTube. No he visto vídeo por vídeo, pero he visto los títulos y he visto las fotos del título sobre quiénes son los posibles candidatos para ser papa. Y como he visto tantos vídeos de estos, pues me he dicho a mí mismo, José Ramón, haz tú también uno de estos. Y entonces, esto es lo que os quiero contar. Os quiero contar que mi candidato favorito para ser papa es aquel que todos los días por la mañana, cuando se levanta, después de asearse, de ducharse y de vestirse, se sienta delante del sagrario para rezar un rato largo. Ese es mi candidato favorito. Y algunos diréis, pero hombre, si todos son así, ¿no? Todos hacen eso. Pues entonces todos son mi candidato favorito. Pero esta es la primera de las características. He pensado en tres. La segunda es que mi candidato favorito es aquel que celebra la misa todos los días y lo hace con piedad y devoción. Y diréis también, pues hombre, todos lo hacen. Y os diré, pues entonces todos son mi favorito. Porque en el fondo la vida de los cristianos es una peregrinación hacia el altar y hacia el misterio que se celebra en el altar, del que recibimos lo más importante que tenemos, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que luego se guarda en el sagrario para que delante de él y en su presencia podamos contemplarlo, podamos escucharle y podamos hablarle. Y la tercera de las características en las que he pensado es que mi candidato favorito para ser papa es aquel que se confiese con frecuencia. Cuando preparo a los niños pequeños para hacer la primera comunión y para que reciban por primera vez el sacramento de la confesión, les suelo preguntar cada cuánto piensas que es adecuado confesarse. Y algunos niños dicen todos los días. Otros dicen pues una vez en la vida. Otros cada 10 años. Otros cada año. Y al final intento explicarles que es bueno confesarse una vez al mes. Y si alguno lo necesita antes, pues antes. Pero en un mes tenemos tiempo para meter la pata varias veces. En un mes tenemos tiempo para tener motivos para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Así que mi candidato favorito para ser papa es también aquel que se confiese con frecuencia. Porque el papa, igual que tú y que yo, necesita también pedir perdón por sus pecados. Y no solo eso, sino que creo que una de las virtudes más necesarias para el Papa, después de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pues una de las virtudes más necesarias es la de la humildad. Y el sacramento de la confesión es ciertamente una escuela de humildad, cuando se vive con frecuencia y se vive de una manera adecuada, ¿no? Como un verdadero encuentro con el Señor en el que uno recibe y experimenta ese amor infinito e incondicional a través de su misericordia. Así que estas son las tres características de mi candidato favorito. Que todos los días lo primero que haga sea colocarse delante del sagrario para rezar, que
todos los días celebre la misa y lo haga con piedad y devoción, y que se confiese asiduamente y así reciba de Dios el regalo de la humildad tan necesario para el ministerio de San Pedro. En definitiva, el criterio que sigo para hablar de mi candidato favorito es que esté enamorado de Jesucristo. Creo que este criterio va realmente a lo esencial del ministerio petrino. Como le dijo 3 veces San Pedro a Jesús respondiéndole a su pregunta sobre si le amaba, y Pedro le respondió: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahí está lo esencial, estar enamorado de Jesucristo, como lo ha estado el Papa Francisco, como lo ha estado el Papa Benedicto XVI, como lo ha estado el Papa San Juan Pablo II, y así podríamos seguir hacia atrás, ¿no? Vivir enamorado de Jesucristo. Y de ahí luego vendrán las demás cosas también muy importantes y muy necesarias, ¿no? Pero de lo esencial partimos hacia lo importante o incluso secundario. Quizá algunos puedan decir: pues mi candidato favorito es aquel que se ha dedicado a los pobres y que luego como papa se siga dedicando a los pobres. Y esto es muy importante porque la caridad es algo esencial en la Iglesia. Si no hay caridad, no hay Iglesia. Es importantísimo. Pero hay que tener cuidado con este tipo de argumentos, porque fácilmente se nos pueden colar aquí dentro como herramientas que al final lo que acaban es clasificando a través de etiquetas que ponemos y dividiendo e incluso también enfrentando. Por eso cuando alguien dice: pues mi candidato favorito es aquel que se ha dedicado a los pobres, aparecerán otros que digan: pues mi candidato favorito es aquel que sea fiel a la tradición. Y así vamos colocando etiquetas, ¿no? Y vamos separando, e incluso en algunos casos, junto con esa separación, viene una cierta oposición. Oposición entre papas, oposición entre candidatos a ser papa, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que no nos hace ningún bien. No hace ningún bien a nuestra fe, ni hace ningún bien a la vida de la Iglesia. Pienso que es mucho mejor que el criterio de discernimiento se ciña a lo verdaderamente esencial, como os he explicado anteriormente. Es verdad que nuestra mente funciona a través de estas etiquetas, ¿no? Pues este es conservador, este es progresista, este es demócrata, este es liberal, este es de derechas, este es de izquierdas. Pero con esto, ya digo, hay que tener mucho cuidado. Recuerdo unas palabras de Benedicto XVI en la última entrevista que le hizo el periodista alemán Peter Sewald, cuando ya él había renunciado a ser papa. En esa entrevista se nota que en Benedicto XVI, en Joseph Ratzinger, había una libertad quizá mayor de compartir lo que él llevaba dentro que la que había tenido en entrevistas anteriores. Y una de las cosas que dice, que se me quedó también grabada en el corazón y en la mente, es una preocupación que él tenía. Esa preocupación era la de haberse dado cuenta de que en la Iglesia y en los círculos eclesiásticos se había colado este criterio de discernimiento, que es un criterio meramente político.
Es verdad que las relaciones humanas y cómo se gestionan esas relaciones humanas es muy importante, es lo que tiene que ver con la política y es un criterio muy importante, pero no es un criterio esencial. Y estaba preocupado Benedicto XVI por darse cuenta de que ese criterio político se había convertido en algo que cada vez tenía una mayor importancia en el discernimiento y en la toma de decisiones. Sin embargo, como digo, esencialmente a este discernimiento sobre quién es el candidato favorito para ser papa o el propio discernimiento de los cardenales dentro del cónclave no está esencialmente fundamentado en criterios políticos, sino más bien, pienso yo, en un criterio de amor a Jesucristo. Pienso que esto es lo esencial y por eso lo comparto con vosotros. Así que os aconsejo que huyáis de las etiquetas. También pensando que cuando el Papa se haya elegido, vais a escuchar esto en todos los medios de comunicación un montón de veces, diciendo este Papa es X, este Papa es Y, este Papa es Z. Huir de este tipo de etiquetas e ir a lo esencial. Un Papa enamorado de Jesucristo, que todos los días se coloca delante del sagrario para contemplarle, escucharle y hablarle, que todos los días celebra con piedad y devoción la misa y de ahí brota todo su quehacer diario y que con asiduidad y con frecuencia acude a la confesión para pedir perdón por sus pecados y recibir de Dios el don tan necesario de la humildad. Espero que este discernimiento sobre mi candidato favorito a ser papa os haya ayudado. Quizá esperabais un nombre, pero el nombre lo tendréis, si Dios quiere, muy pronto. Ese será mi candidato favorito, porque ciertamente será alguien enamorado de Jesucristo. Un abrazo muy grande, misioneros.